Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, saludamos también a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Un saludo para cada uno de ellos. Y bueno, estamos compartiendo ya nuestro tercer mensaje de esta epístola del apóstol, no es el apóstol, de Santiago, el hermano del Señor, que aunque no llegó a ser uno de los 12, se constituyó en un pilar fundamental no solamente de la primera iglesia cristiana en Jerusalén, sino también de lo que es la doctrina cristiana, al Señor permitirle plasmar en esta carta no solamente aspectos doctrinales, sino que también aspectos de la vida diaria, la fe en una aplicación práctica. Y, por cierto, aunque es una carta breve, al igual que lo fue la carta del apóstol Pablo a los Efesios, es una carta que nos va a llevar bastante tiempo. La verdad que examinar esta carta, al igual que lo que pasó con Éfeso, de alguna manera impide que uno avance muy rápido, porque cada palabra, cada frase tiene tanta importancia, hay tanto contenido en cada una de ellas, que en verdad resulta difícil saltarse o tratar de soslayar algunos aspectos de esta. Estamos, aparte de la introducción que hicimos el primer sermón, donde establecimos bíblicamente la autoría de esta carta, tanto con las evidencias internas de la Escritura como la evidencia externa dada por la historia misma. Hemos avanzado algunas palabras, ni siquiera podría decir yo algunos versículos, pero el propósito del estudio sistemático es justamente que podamos hacer énfasis en las cosas que habitualmente en una lectura ligera no hacemos. Por lo tanto, vamos a ver hoy día un aspecto también fundamental de esta carta, y sobre todo del concepto práctico que ella tiene para nosotros. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 al 3, 1 al 4, perdón. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El versículo 5 va a empezar una temática, por supuesto, absolutamente conectado con lo primero, pero va en otra dirección o un paso más allá de lo que estamos analizando hasta aquí. Lo primero que nosotros analizamos, ¿no es cierto?, fue la autoría, y lo segundo es que el tema de las pruebas o las situaciones difíciles o las dificultades son inherentes al género humano por causa de la caída. Cuando nosotros hablamos de situaciones difíciles, de pruebas entre nosotros, el pueblo de Dios, pareciera que de alguna manera el no ser parte del pueblo de Dios nos deja exento de eso, y la verdad que no existe humano en este mundo cristiano o no cristiano que no vaya a enfrentar momentos difíciles, dificultades, tragedias, en fin, todo aquello que en definitiva es parte de la vida caída que nosotros heredamos producto de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dice la Biblia que cuando entró el pecado, entró la muerte, y eso significa que entró también la maldición a el género humano, desde el punto de vista de que ya en Génesis, ¿no es cierto?, el Señor dice que la tierra en sí será maldita, en el sentido de que ya no nos dará nunca nos dio a la generación nuestra, pero generosamente sus frutos, sino que iba a costar trabajo, y ese trabajo iba a significar también no una maldición en sí, sino que la forma de cómo es que nosotros íbamos a ver el trabajo desde el punto de vista de lo que significa y ha significado a lo largo de la historia. No por nada nosotros vivimos en una época, y no ha sido la excepción, en la cual las injusticias desde el punto de vista laboral son prácticamente la tónica de la vida laboral. Entonces, no es algo, el trabajo en sí,
Por supuesto que es una bendición porque siempre lo fue a partir de que el ser humano iba a realizar trabajo en el jardín del Edén, pero ciertamente la administración del trabajo iba a provocar, ¿no es cierto?, daño en la vida misma del trabajador. ¿Por qué? Porque ya no serían los principios de Dios ni Dios mismo quien manejaría, por así decir, el trabajo, sino que el mismo ser humano. Entonces el ser humano, su tendencia es a enseñorearse de los demás, a servirse de los demás, más bien que beneficiar a los demás. Y la historia está llena, absolutamente llena de esta dinámica. Sin embargo, en medio de este tipo de sociedad y mundo caído, Dios ha levantado a su pueblo y nos ha dado, como dice también la Escritura, grandísimas promesas que no se encuentran en este mundo, sino que se encuentran en aquel que Él está preparando para los que le aman. No significa que Él nos ha abandonado a nuestra suerte en este mundo, sino que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, todo lo que tiene que ver y la temática relacionada con las pruebas o con las dificultades o con las tragedias o con todo aquello que en un momento determinado mayoritariamente, introspectivamente irrumpe en nuestra vida, es una realidad que es transversal para cualquier ser humano, para todos los seres humanos. Solamente quisiera leer Romanos 8 para ver que esta consecuencia no solamente es de carácter o de los humanos en sí, sino que de toda la creación. Romanos 8, 21-22. Explica la situación claramente en la que vivimos. Desde el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es al aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación, todo lo creado por Dios, el mundo animal, el mundo vegetal, en fin, toda la creación de Dios tiene una esperanza, por llamarlo de alguna manera, y es que los hijos de Dios seamos manifestados. Seamos manifestados. ¿Por qué? Porque de alguna manera la iglesia debe vivir los cánones del reino de Dios aquí en la tierra. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad. Recuerde que la creación fue colocado bajo la autoridad del ser humano. El ser humano cayó y la creación cae junto con él. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, y no solamente el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese pasaje que hemos leído muy rápidamente grafica la situación caída en que el mundo, la creación, todo está totalmente infestada de esta caída. No hay forma de la creación en que no se encuentre caída. Y el ser humano como administrador está ciertamente haciéndolo de mala manera, porque no es Dios quien rige su vida, sino que es Satanás mismo, el príncipe de la potestad del aire. Por lo tanto, la esperanza de terminar, por ejemplo, con el maltrato animal, con la destrucción de la ecología y con todo eso, esa esperanza no es que vayamos nosotros a revertir el proceso. Los únicos que podemos vivir de una manera incluso respetuosa con el medio ambiente de todo punto de vista, sin pasarnos de la raya, somos nosotros, los seres humanos que hemos nacido de nuevo, los cristianos. Entonces, ¿por qué hago esta salvedad? Porque, vuelvo a insistir, las personas, los cristianos, a veces pensamos que el concepto prueba es algo que, o dificultad o tragedia, es algo que solamente nos ocurre a nosotros, solamente a nosotros. Ahora, por el otro lado,
existe la otra forma de pensar equivocada, que es que por ser hijo de Dios y por ser cristianos y haber nacido de nuevo, no nos van a suceder cosas. Y eso es tan erróneo como lo anterior. Estamos en un mundo caído, por lo tanto, las circunstancias, las situaciones, las dificultades, las tragedias no son transversales. Volvemos a Santiago entonces y dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nosotros ya analizamos el concepto de las diversas pruebas, que habla justamente de una variedad de situaciones en las cuales nosotros no estamos llamados a medir la calidad ni cuantitativa ni cualitativamente la prueba, sino que a vivirla conforme a un hijo o una hija de Dios. Nosotros vimos la semana pasada algunos propósitos, porque le dice son diversas pruebas, entonces Dios tiene diversos propósitos en la formación de nuestro carácter. El resultado de esos diversos propósitos que dará lugar a diversas pruebas, entonces tiene una meta común para todos nosotros como pueblo de Dios y es desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Pero son diversas. Y al ser diversas, ciertamente significa que si estamos en las manos de Dios, un Dios que está moldeando nuestro carácter, nuestra vida, como un alfarero, ciertamente lo que Él nos está dando es exactamente lo que estamos necesitando para su propósito. Vuelvo a insistir, como lo he hecho desde el principio, en ningún sentido y en ningún caso existe una instancia en la cual necesariamente Dios nos explique una prueba. Sino que lo que nosotros vemos son propósitos, que lo vimos la semana pasada, propósitos de matar nuestro orgullo, propósitos, ¿no es cierto?, de alejarnos de un pecado, pero la explicación misma de la prueba no es algo que Dios acostumbra a dar. Y vimos el ejemplo clásico de Job, ¿no es cierto?, quien lejos de recibir una explicación, recibe una reprimenda porque estaba perdiendo el foco principal de todo el proceso, que era el desarrollo de su carácter y conocer de una manera absolutamente distinta al Dios que él respetaba, pero que no conocía, o a lo menos no conocía en la profundidad que Dios deseaba que fuera conocido. Entonces, todo esto, hermanos, es muy, muy importante porque Santiago se envuelve en un clima absolutamente práctico. De golpe y porrazo, ¿no es cierto?, nos dice en el versículo 2, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Eso echa por tierra cualquier pensamiento en el cual nosotros, ¿no es cierto?, caigamos de que por ser cristianos no vamos a vivir situaciones difíciles, conflictivas o incluso tragedias. Entonces, vimos el tema de que las pruebas son diversas. Vamos a ver el día de hoy algo que también es importantísimo, que es la actitud frente a estas pruebas, la que te toque vivir. Y por alguna razón Dios está probando, hay familias aquí en nuestra iglesia que están viviendo momentos realmente difíciles. Otros quizás no tan difíciles a los ojos humanos, pero creo que todos estamos siendo moldeados porque todos somos hijos de Dios y todos estamos detrás de la misma meta, la gloria de Dios y la transformación de nuestro carácter. Aquí hay dos palabras que saltan a la vista o una expresión que dice, tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo. Eso nos daría para muchísimos mensajes, muchísimo estudio y una constante en nosotros porque tenemos que repetirnos permanentemente esta expresión, tened por sumo gozo. Y aquí hablamos de la actitud frente a la prueba. No recibimos necesariamente una explicación de la prueba, recibimos propósitos para las pruebas, recibimos el poder de Dios para soportar las pruebas y entonces lo sobrenatural continúa en la actitud que nosotros debemos tener en las pruebas. Las situaciones difíciles, de todo tipo, a veces las situaciones físicas generan en nosotros, ¿no es cierto?, una especie de ánimo y de tratar de salir adelante porque es algo que estamos, por decirlo de alguna manera, viendo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que
estuve estudiando esta semana en relación a qué son las cosas que están sucediendo en el pueblo de Dios en términos generales. Y debo decirle que los problemas emocionales se han tomado gran parte de las dificultades del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Vivimos una época que nos comprime, a pesar de que existe tanta supuestamente variedad, diversión y comodidades, pero el ser humano en general está más oprimido emocionalmente que nunca. Hay más desesperanza que nunca. Y eso también ha sido, y se introduce, por supuesto, dentro del pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios, estamos llamados nosotros ciertamente a vivir de manera diferente. Cuando la Biblia dice seamos sal y luz en el mundo, significa que nosotros debemos marcar una diferencia, pero no una diferencia porque somos mejores personas o tenemos necesariamente un mejor ánimo que los demás, sino porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Se tiene que generar esa sobrenaturalidad producto del desarrollo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros del carácter de Cristo. Ahora, si no lo está haciendo y el Espíritu está constrito, es porque nosotros estamos dejando de lado la misión más importante y fundamental de nuestra vida, que es ciertamente crecer en el Señor, crecer en su palabra, crecer en el servicio, crecer en la oración, crecer en todos los aspectos que son las herramientas que Dios nos ha dado para que el Espíritu Santo desarrolle el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, no es que un cristiano no tenga un momento difícil o situaciones en las cuales sus emociones sean en alguna medida dañadas o mermadas, ¿no es cierto? Es cómo es que respondemos a eso. ¿Cómo es que respondemos a eso? El mundo está triste. Y aquí nos dice, vivamos con sumo gozo. ¿Qué es gozo entonces? Y esto es muy importante y por eso les decía que es difícil avanzar cuando esto comienza a hacer un ruido tan grande en nuestra mente, en nuestro corazón. No podemos llegar y pasar esta expresión sumo gozo porque de partida, cuando usamos la palabra tener, es una palabra que es geomai en el griego, y perdonen que use un tecnicismo, pero es importante porque esa palabra tener es un imperativo, es una orden. No es si es que acaso, es una orden. Y por lo tanto, como orden, ¿no es cierto?, determina que sale inmediatamente del círculo de las posibilidades o de las probabilidades o de las opciones que yo pueda tener. No, un hijo de Dios debe tener sumo gozo en la prueba. Sumo gozo en la prueba. Entonces, esto nos parece extraño, nos parece antinatural, y lo es, porque corresponde a nuestra nueva naturaleza. A nuestra nueva naturaleza. Y ahí nos damos cuenta nosotros de cuán poco entrenamiento tenemos en las cosas de Dios. Cuán absorbidos estamos por lo que perece. ¿Cuánto es que hemos dejado ganar terreno al enemigo en nosotros mismos? ¿Cuánto hemos desperdiciado el tiempo que Dios nos ha dado? Entonces, esto no es, hermanos, una situación, vuelvo a insistir, que corresponda solamente a algunas personas o hijos de Dios. Es una situación transversal a todos nosotros y permanentemente Satanás buscará a quién devorar. Cuando dice la palabra que Satanás está buscando a quién devorar, no se está refiriendo a inconversos. Satanás no necesita devorar a los inconversos ya son suyos. Está hablando de nosotros y la palabra devorar ahí es degradar. Es decir, buscar una oveja de Dios, trasquilarla, inutilizarla. Eso es lo que busca Satanás. Por eso es que está alrededor tuyo, alrededor mío, alrededor del cuerpo de Cristo, para ocasionar ya no el daño de llevarnos al infierno, no puede hacer eso, pero su esfuerzo mayor va a ser en que nosotros seamos los más inútiles cristianos, hijos de Dios, que seamos la luz de más penca, que
que podamos ser, como esa ampolletita, ¿no es cierto?, chiquitita que se prenden, eso, imperceptible, que no sirva para nada. Y que seamos la sal más mala, que para lo único que sirva es para ser hollada. Ese es el propósito de Satanás. Y si tú y yo no estamos conscientes de eso, entonces le estamos dando una ventaja muy grande a nuestro adversario. ¿Por qué es que el esfuerzo permanente de llamar al estudio bíblico, de llamar a los distintos elementos que Dios nos entrega, como la oración íntima, la oración congregacional, la oración familiar, la oración siempre, siempre, en todo tiempo, toda circunstancia? ¿Por qué? ¿Por qué a conocer la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Porque es el elemento que Dios nos ha dejado y es a lo cual Satanás teme. Satanás teme tu santidad. Satanás teme que tú realmente crezcas en el carácter de Cristo. Se le hace más difícil. Se le hace más difícil. Entonces, Santiago es una carta que nos lleva a introducirnos en el plano práctico, en aquellas áreas donde Satanás buscará degradar a los hijos de Dios. Por eso va a hablar de la lengua, va a hablar qué sé yo, de las cosas, de la parcialidad con las personas. Va a hablar de varias cosas que hasta el día de hoy afectan al pueblo de Dios. Entonces dice, tened por sumo gozo. La palabra prueba, por si acaso, es la palabra peirasmos. La palabra peirasmos. Y la palabra peirasmos es una palabra neutra en el griego y que va a depender del contexto. Cuando es Satanás el que se usa en relación a Satanás, estamos hablando ahí de tentación. Cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de una prueba que Dios está permitiendo que nos suceda con un propósito, que ya hemos hablado de eso. Y también la palabra prueba, ¿no es cierto? Esta misma palabra peirasmo se relaciona con la evidencia de que somos hijos de Dios, la prueba de que somos hijos de Dios, ¿no es cierto? El resultado podríamos hablar, pero también se aplica ahí. Entonces, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra tened, recuerden, es un imperativo que agregan algunos autores sin queja. Y la palabra gozo es la palabra jará, con acento en la A. Y nosotros vemos que la palabra gozo, en primer lugar, no es lo mismo que felicidad. No es lo mismo que felicidad. Gozo no es sinónimo de felicidad, aunque el mundo las aplica como sinónimo. Pero bíblicamente no es lo mismo que felicidad. Gozo es algo sobrenatural y lo vamos a ver, ¿no es cierto? Y vamos a ver por qué. El cristiano tiene gozo, ¿no es cierto?, porque puede tener paz en medio de la prueba, en medio de la tormenta. El cristiano tiene gozo porque sabe que Dios está en control de todo. Y que Él, así como nos da la prueba, nos cuida en medio de la prueba y nos saca también de la prueba, independiente del tamaño de esta. En Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículos 5 al 7. Filipenses 4, 5 al 7. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces recurrimos a Dios, ¿no es cierto? Sabemos que dice, vuestra gentileza, esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y Él nos regalará paz en medio de la tormenta, paz en medio de la prueba, una paz que sobrepasa todo entendimiento.
El gozo no es alegría, no es felicidad, perdón. Incluso la palabra alegría no es sinónimo de felicidad. Aunque la felicidad puede provocar alegría, pero la alegría es una cosa mucho más profunda. La alegría es algo mucho menos egoísta. La felicidad, por esencia, es egoísta, porque la felicidad depende de las circunstancias, netamente las circunstancias. La felicidad implica que las circunstancias se tienen que alinear de tal manera que lo que yo quiero suceda. La alegría es menos dañina, podríamos decir nosotros, y la alegría puede tener connotaciones también desinteresadas. Alegrarnos sinceramente porque otro, ¿no es cierto?, ha surgido de mejor manera. Alegrarnos incluso en situaciones difíciles. Pero el gozo es algo que los seres humanos comunes no pueden experimentar nunca jamás, porque el gozo es un fruto del Espíritu. Es fruto del Espíritu. Dice también Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Un cristiano sabe que va a ser probado. 4. Primera de Pedro 4, 12. Un cristiano sabe que va a ser probado. Un cristiano sabe que va a llegar en algún momento la prueba a nuestra vida, pero no vive con miedo. Debe vivir preparado, debe vivir atento, debe velar y orar, como dice la Escritura, porque sabe que la prueba es algo inminente. No es algo que no va a suceder, es algo que va a suceder. Por eso es que acá el apóstol nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, no se sorprendan, porque si somos hijos de Dios, vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Y ahí tenemos el extremo, las personas dicen: pero ¿por qué si yo soy cristiano, Señor, yo te sirvo, yo esto, yo acá, y me pasa esto? ¿No es cierto? La prueba es algo que va a suceder. Y aquí incorporamos todo lo que hemos visto de diversas formas, de diversas maneras, en distintos colores, en fin, pero va a suceder. ¿Cuál es la respuesta? Versículo 13, si no, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. También Pedro dice que no solamente hemos sido puestos para gozarnos en el Señor, en el cielo, sino que también se nos ha dado el privilegio de padecer por Él, de padecer por Él. Y eso significa entonces que aquí estamos hablando de un elemento asociado al gozo absolutamente sobrenatural, y por eso es que el gozo es algo que solamente podemos experimentar los hijos de Dios. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es Él o es glorificado. ¿Cómo es glorificado el Señor? Por la respuesta frente a la adversidad, a la injusticia. Eso, hermanos, es realmente sobrenatural, estremecedor. Entonces, si soy vituperiado, vuelvo a leer, por el nombre de Cristo, vituperiado en cualquier forma, en cualquier sentido, ¿soy qué? Bienaventurado. Te das cuenta, cada palabra ahí es sobrenatural, pero no con un afán revanchista, sino que verdaderamente entender la gracia que Dios nos está concediendo. El Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, por supuesto, pero que no sea blasfemado por nosotros. ¿Cómo blasfemamos contra Dios? Fíjense, con la actitud frente a la prueba. Ese es el contexto directo. Mi actitud mala ante la prueba
blasfema contra el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el contexto directo, eso es lo que sucede. En cambio, cuando mi actitud, tu actitud frente a la prueba es de gozo, entonces el nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado. ¿Quién más puede hacer eso si no somos nosotros los hijos de Dios? ¿Quién puede glorificar a Dios en medio de las pruebas? Porque la gente deja, entre comillas, de creer en Dios, porque resulta que le pidió y la persona falleció igual. El trabajo no salió, la enfermedad no pasó. Estamos llenos de injusticia, estamos en un mundo caído, pero ya irrisoriamente caído, donde la policía persigue a unos delincuentes por toda la ciudad, gasta benzina en el helicóptero, esto, todo, arriesgan su vida, todo, los pescan y a las 2 horas están sueltos. Eso es injusticia a todas luces. ¿Tú crees que eso va a cambiar? ¿Tenemos que quedarnos de brazos cruzados? No, pero el mundo está así. Está así. El mundo aquí, ¿no es cierto?, estamos en una situación absolutamente vulnerable socialmente. ¿Cuánto más tenemos que confiar en Dios? Nosotros no confiamos en las personas, confiamos en Dios. Dios permite todo lo que sucede. Entonces, cuando nosotros tenemos esperanzas en este mundo, o en el desarrollo de este mundo, o en la mejoría de este mundo, estamos equivocados. Porque estamos poniendo nuestra esperanza en algo que ya está caído. Se está hundiendo. Se está hundiendo. Y en el tiempo de la tribulación no es el hombre el que va a destruir el planeta o lo va a mermar casi al punto de la destrucción total. El mismo Dios lo va a hacer. ¿Significa eso que nosotros no debemos cuidar y todo lo que hemos dicho? No, pero no hay esperanza en este mundo. Ahora, eso no significa vivir aislado del mundo, porque el Señor dice, estén en el mundo, pero tú debes vivir de una manera distinta. Tienes compañeros en tu oficina, tienes compañeros en tu colegio, tienes compañeros en tu trabajo. Sé el mejor trabajador, sé el mejor estudiante, sé el más honrado, sé el más dispuesto, ten la mejor actitud. No seas el flojo del grupo. Si empiezas algo, termínalo. Pero eso es por causa del Señor, no porque las cosas vayan a ser mejores. Dice la Escritura fíjense, Juan capítulo 16. Acuérdense, estamos hablando del gozo. ¿Cómo puedo tener gozo? Yo no sé cómo el mundo pudiera tener siquiera felicidad en el mundo que vive sin Dios. Juan 16. No sé si me doy a entender bien, hermanos, pero lo que quiero decir es que gran parte del pueblo de Dios está en una situación deprimida porque todavía tiene esperanza de que esto de alguna manera cambie. Los únicos que podemos contener la aceleración de esto somos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero no vamos a revertir. Capítulo 16. Versículos 20 y 21. Jesús les está hablando, ¿no es cierto?, de que la tristeza se convertirá en gozo. Y él dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El mundo se va a alegrar, dice. ¿Por qué? ¿Por qué se va a alegrar el mundo? ¿Por qué se va a alegrar el mundo? Porque Jesús ya no va a estar. ¿No es cierto? Pero dice la palabra, pero ustedes van a lamentarlo. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Nunca la felicidad del mundo es el gozo del cristiano, ni la alegría del cristiano. Vuelvo a insistir, no somos personas amargadas, siquiera Dios que nunca lo seamos, porque las raíces de amargura son pecado. Pero lo que estoy diciendo es lo que dice la Escritura, que el mundo no es nuestra esperanza. Las cosas del mundo no son nuestra esperanza. Las cosas del mundo no son nuestra seguridad. ¿Cuánto nos cuesta vivir a nosotros hoy día? De una manera así, mucho. Probablemente sea
el mayor campo de batalla en que los cristianos nos encontramos. No se trata de vivir desordenadamente, indisciplinadamente, no. Pero si nosotros pudiéramos estar menos arraigados a las cosas de este mundo, y me refiero a la salud, a lo material, a lo profesional, a lo que sea, a los reconocimientos del mundo, creo que sufriríamos menos, bastante menos. Si hiciésemos lo que hiciésemos realmente para el Señor, porque si tú quieres ser un buen trabajador y haces las cosas como corresponden, porque sabes que Dios te está mirando cuando no está tu jefe, no está esto, sino que Dios te está mirando y recibes el reconocimiento de Dios, pero no el de tu jefe, te entristece eso. ¿Lo encuentras injusto? Entonces, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Si a Dios le place, en medio de toda esa cosa, que te reconozcan también, será porque tú eres capaz de no ensoberbecerte con eso. Pero si no te lo da y te mantiene ahí bajito perfil toda la vida, es porque Él te conoce. Tú no te conoces, yo no me conozco. Uno no sabe de lo que es capaz, estando en la situación, entre comillas, adecuada. No, si yo te controlo, usted no es problema mío, no. Como Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. El peor monstruo es uno mismo. Es uno mismo, que no importa la situación, de repente en la situación, entre comillas, vuelve a existir adecuada, puede realmente reaccionar como un monstruo. Entonces, el Señor dice, el mundo se alegra. El mundo se alegra, ¿por qué? No quiere saber nada de Dios. Nada de Dios. Y mientras puedan sacar las cosas, entre comillas, de Dios, en el punto de vista moral, en lo que sea, ellos van a estar felices. Hablamos de un mundo donde todos cabemos y toda la cosa, pero tú di, ¿sabes qué? Yo creo que esto de los baños para una tercera opción sexual no debería ser. Mírale la cara a las personas, mírale el odio con que te miran. Televisión Nacional de Chile está pasando Moisés, los 10 mandamientos, José, que son películas adaptadas, ¿no es cierto? O sea, de partida la pinta de los que están ahí, ninguno de los hebreos, todos eran cara aceituna en el tiempo de lo que fue, así como yo, ¿no es cierto? Nadie tenía ojos celestes, ni Moisés, pero ya empezaron a reclamar que por qué un canal estatal se estaba transformando en un canal religioso. Y yo lo único que le dije, no es religión, estúpido, es historia. Eres tan ignorante, estúpido es una palabra bíblica, es historia. ¿Dónde está el...? Entonces, el odio hacia las cosas de Dios se puede sentir como la gente te mira y quisiera matarte. ¿No es cierto? Y si pudiera hacerlo, lo haría. Lo harían. Quizás en vida llegue el tiempo en que el cristianismo sea perseguido como lo fue y como lo es en este momento en otros lugares. Entonces el Señor lo está diciendo en Filipenses 1:21, otra vez. Filipenses. Las palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Yo creo que todos estamos en deuda ahí, todos. Eso habla de una prioridad absoluta en la vida de un cristiano. Para mí el vivir es Cristo. Significa que todo lo que hacemos está mediado por la gloria de Dios realmente. Realmente. Y por eso dice, y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Algunos dicen, no, Señor, yo realmente quiero morirme porque ya no aguanto más. Pero ¿sabes por qué está diciendo eso? Es porque quiere escapar de una situación. No porque realmente la muerte sea ganancia.
es como lo dijo Elías, Señor, mátame. Es como lo dijo Moisés, Señor, mátame. ¿Por qué? Porque la presión era tan grande y claro, si la muerte es ganancia, mándame un rayo y ya, y se acabó esta cuestión y jubílame. Pero esa no es la actitud. Por eso es que Dios, cuando Elías dijo todo esto que hizo, lo hizo dormir, descansa, lo alimentó, listo, y después le dijo ya, enfila al monte porque todavía hay pega para ti. Entonces, no nos vamos a morir cuando yo quiera, cuando Él quiera. Cuando Él quiera me voy a morir. Entonces Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En ambas creo que estamos nosotros en deuda, porque por un lado tenemos que ser sinceros, porque si no somos sinceros con nosotros mismos delante del Señor, no sirve de nada. Señor, tú no eres lo primero en mi vida. O sea, no basta ser un vidente para darme cuenta que tú no eres lo primero en mi vida. Y lo segundo, no sé si estoy tan seguro que la muerte sea ganancia para mí, porque realmente me está yendo bien ahora. Quizás si me va mal después, bueno, mándame la muerte, ¿cierto? Pero en este rato, como que no es ganancia. ¿Vivimos así nosotros? ¿No es cierto que sí? ¿No es cierto que sí? Entonces, tenemos identificado, y por eso es que el gozo es algo a veces ajeno a nosotros, porque el foco de nuestra vida es equivocado. Es equivocado. No tenemos una mente suicida, ni somos masoquistas porque queremos que nos vaya siempre mal para demostrar. No, porque incluso puede haber orgullo en eso. Yo sí, el Señor me quitó esto, el Señor me quitó esto otro. Pero yo ahí firme. O sea, si ya lo publicaste, sonaste. Ese es orgullo. Entonces, el foco es equivocado. Y Satanás, su lucha es movernos siempre nuestra atención al foco equivocado. Al foco equivocado. Tenemos también en Hebreos 10:32. Dijimos, ¿no es cierto? El gozo es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia. Gálatas 5:22, anótelo nomás. Vamos a ir a Hebreos 10:32. Anótenlo, Gálatas 5:22. Hebreos 10:32. Hebreos 10:32. Versículo 35 en realidad. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. No perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Eso es una promesa. Dios no miente, Él va a volver. Y hoy día está 2000 años más cerca de volver que cuando Pablo escribió esto. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Un cristiano no es de los que retrocede. Jesús dijo, el que pesca el arado le echa para adelante y ya no mira para atrás. No mira para atrás. La mujer de Lot se volvió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque amaba su vida en Sodoma. Amaba su vida en Sodoma. Los cristianos tenemos que deshacernos permanentemente del amor al mundo. Del amor al mundo. Porque el amor al mundo es enemistad con Dios. Y nosotros ya no somos de los que retrocedemos. Vuelvo a insistir, hermanos, esto no significa aislarse, y lo reitero una y otra vez porque a veces parece que yo me expreso mal y las personas dicen, no, mira, yo abandoné el trabajo porque ahora me voy a dedicar solamente a predicar el Evangelio. No, Dios no dijo eso. Dios dijo, trabaja, sé sal y luz ahí donde diríamos en buen chileno las papas queman, ahí donde es difícil, donde vas a recibir presión, donde te van a poner metas, donde vas a tener que responder.
donde va la gente a querer muchas veces hacerte daño, donde van a haber intrigas. Ahí también hay ovejas de Dios y Dios te ha designado para que tú seas luz y atraigas a los que son de la luz. También en Hebreos 11, versículo 13 al 16. Hebreos 11, 13 al 16. El gozo, que es algo sobrenatural, que no es lo mismo que la felicidad, que es realmente una actitud que por sobre todas las cosas nos da paz en medio de la tribulación. También el gozo se basa en la esperanza de aquel que prometió. En la esperanza de aquel que prometió. Conforme a la fe murieron, Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos. Acuérdense que el capítulo 11 se le denomina el capítulo de los héroes de la fe, ¿no es cierto? Que es todos aquellos hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios que a lo largo de la historia y de manera anónima para nosotros, pero no para Dios, entregaron su vida por la causa de Cristo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, la esperanza. Realmente, ¿cuántas veces en el día, en la semana, piensas en las promesas de Dios, en la esperanza de Dios? No como una aspirina para no hacer lo que tienes que hacer, sino como una esperanza real de que aquel que dijo que volvería, volverá. Y aquel que dijo que tendríamos una morada eterna con Él y la fue a preparar y nos viene a buscar, vendrá. Y que tendremos vida eterna, donde ya la muerte, la enfermedad, nada de lo que hay acá en este mundo caído existirá. Pero es una promesa que está pasando el río. Está pasando el río. Y nosotros no vamos a pasar el río cuando queramos pasarlo, vamos a pasarlo cuando Él quiera pasarlo. Y cuando Él determine que lo pasemos. Mientras tanto, Él tiene trabajo para nosotros acá. Tiene trabajo para nosotros acá. Y ese trabajo no tiene que ver contigo, en primer lugar, tiene que ver con el reino de Dios. Estamos estudiando el modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Estamos trabajando realmente para el reino de Dios. El foco de lo que hacemos es el reino de Dios. Jesús dijo cuando caminó, el reino de Dios se ha acercado. Él es el reino, Él es el rey, Él es el reino, representa todo. Y la iglesia hoy es el cuerpo de Cristo. ¿Quién puede llevar el reino de Dios al mundo? La iglesia. Pero ese es el foco de tu vida. ¿Qué nivel de importancia tiene eso? ¿Estamos construyendo el reino de Dios o le estamos construyendo el reino a otros? Si es más importante lo otro, entonces el reino de Dios decrece. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, en el mundo trabajamos como hijos de Dios. E incluso como pasó con José, el pagano de Potifar le empezó a ir bien cuando José tomó la administración, pero él lo hacía por causa de la gloria de Dios. Y Dios, en su infinita soberanía, le plació bendecir por causa de José a este hombre, al faraón. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se va a tener que ponerte la camiseta, no, ponte siempre la camiseta de Jesús y no sabe qué clase de trabajador va a tener ese jefe o esa empresa o lo que sea. Entonces, dice, ¿no es cierto?, que anhelaban una patria mejor. ¿Anhelamos nosotros realmente una patria mejor? Claro que sí, pero hay muchos cristianos que anhelan un gobierno mejor y eso no va a pasar. Nosotros anhelamos una patria mejor.
Decía un chiste, ¿no es cierto? Las próximas elecciones voten por Ali y Baba, porque por lo menos está restringido a 40 los que van a robar, pues. Claro, están acotaditos, pero aquí la cuestión es destapar una piedra y todos roban, pues. ¿Tú crees que eso va a mejorar con el próximo gobierno y nosotros? Jamás, pues. Pero tenemos que respetar al gobierno, respetar a las autoridades. Pero no podemos tener esperanza en eso. O sea, piensa por un segundo, ¿qué esperanza tiene este mundo? Es la cosa más triste y espantosa que puede suceder. Pero si nosotros no reflejamos la esperanza que tenemos, este mundo es más oscuro aún. Más oscuro aún. Entonces, también nos dice en Romanos 14, 17, ya estamos terminando. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir en medio de una sociedad maligna y corrompida. El reino de Dios. Cuando el reino de Dios se acerca al lugar donde tú estás, es porque tú estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, estás santificando el nombre de Dios en medio de un mundo que blasfema el nombre de Dios. Esa es nuestra misión, hermanos. Eso es para lo cual el Señor nos ha dado el gozo, como fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Si nosotros nos dejamos conquistar por Satanás desde el punto de vista de lo que significa sacarnos del centro de la atención y de la prioridad que un cristiano debe tener, entonces él estará ganando el efecto contrario en la vida de quienes nos rodean. Él estará inutilizándonos. Él estará, ¿no es cierto?, aportando no al reino de Dios, sino que a su reino. Cada vez que somos sacados de la prioridad de Dios y somos puestos en la prioridad del mundo, estamos trabajando para el reino del enemigo, el reino de Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el que opera en los hijos de desobediencia. Nosotros no somos hijos de desobediencia, somos hijos de Dios. A veces desobedecemos, pero la obediencia ha sido puesta en nosotros porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y es Él el que realiza la obra, no soy yo, no eres tú, es Él. En la medida que Él crezca y yo mengue, como dijo Juan el Bautista, entonces el reino de Dios va a brillar más fuerte en medio de las tinieblas. Pero si nosotros nos negamos, entonces el reino de las tinieblas será aún, ¿no es cierto?, una realidad más grande en la vida de las personas. Quisiera terminar con Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Entonces el gozo es un fruto del Espíritu. El gozo, al ser sobrenatural, ciertamente va a impactar en el mundo natural, pero el gozo es algo que se entrena, porque es parte de todo el paquete de la madurez espiritual. 2 Corintios 12. ¿Qué dije? Colosenses, perdón, 1:24. Señor, llévame porque no soy mejor que... Colosenses 1:24. Ya. Ahora me gozo. Fíjense, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros.
Pablo padeció también por la iglesia. Él dijo, de todas las preocupaciones que se agolpan, hay una que se las lleva todo, que es mi preocupación por la salud espiritual de la iglesia, o de las iglesias, en el caso de Pablo, de las que había fundado. Entonces también el gozo se desarrolla en la comunidad llamada la iglesia. Debemos ser una iglesia en la cual se experimente el gozo. Pablo le escribe a los Corintios también, que fue una iglesia que le sacó canas verdes, si es que tenía pelito Pablo, pero él les habla con amor y él siente gozo de poder enseñar también a los Corintios. Entonces hay situaciones, hay adversidades, hay diferencias, pero esas diferencias no pueden superar el propósito y la meta que Dios nos ha puesto, que es el desarrollo de nuestro carácter, el gozo de que somos hijos de Dios, el gozo. Jesús dijo, el mundo se va a dar cuenta que ustedes son distintos y que yo existe por la forma en cómo se aman, por la forma en cómo se aman. Y a veces las dificultades, entre comillas, más grandes desde el punto de vista de las relaciones interpersonales ocurren dentro del seno de la iglesia. Y eso es lo que a Satanás le agrada. Eso es lo que Satanás busca. Porque en la medida que Satanás produzca que esos roces, en vez de hacer crecer a la iglesia, ¿no es cierto?, transforme en una herida en la iglesia, entonces él ganará espacio. Él ganará espacio. ¿Por qué es que el Señor dice, no dejen de congregarse? ¿Por qué piensan ustedes que el Señor dice, no dejen de congregarse? Porque el congregarnos en algunas oportunidades de nuestra vida es un esfuerzo sobrenatural. Porque no queremos estar en este lugar. Porque hemos sido dañados, dolidos, o porque nosotros mismos la embarramos, ¿no es cierto? Y tenemos vergüenza o cualquier otra cosa. Por eso es que es tan importante entender que aunque esto tiene una aplicación individual, tiene una consecuencia corporativa. El gozo personal es un beneficio para el gozo corporativo. El gozo corporativo. Cuando Pablo dice, ¿no es cierto? Cuando alguien está dolido, nos dolemos. Cuando alguien está alegre, nos alegramos. Eso significa que somos parte los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Y hago hincapié en esto, hermanos, porque ciertamente Satanás ataca a la iglesia, a esta y a cualquier otra. A esta y a cualquier otra. Y permanecer en la iglesia es parte fundamental de la madurez como cristiano. Y esto sí que lo que uno puede decir en serio, ¿no es cierto? O que a veces se toma la broma, es cierto. Yo creo que el Señor te ha dado paciencia conmigo y me ha dado paciencia contigo. En los Estados Unidos, una estadística escalofriante, 1.500 pastores mensualmente abandonan la iglesia. Y la primera causa no es porque se fueron con esta, no. Están esas causas también, pero muy lejos en porcentajes muy pequeños. El mayor porcentaje es porque ya no quieren más. Yo no sé cómo será. Uno cuando piensa en Estados Unidos piensa todo ordenadito, todo esto, todo funciona así, pero 1.500 pastores mensuales. Hay mucha pega para los colegas allá, para los que quieren postular. Pero si sale, ¿cómo se llama este? Trump va a haber que teñirse, estirar, no sé, cambiarse los ojos, todo. Entonces, el dolor de aquellos que abandonan el ministerio, fíjense que no, el problema mayor no es, como le digo, el que uno imagina, que es como lo más rimbombante. Lo que no imagina es que tanto pastor, ¿no es cierto? Bueno, hay muchos que estudiaron pero nunca fueron llamados y todas estas cosas, pero arneando todo eso es mucha gente que abandona un rebaño. Yo pensaba en mí y de verdad uno le da gracias a Dios por la iglesia en la cual me puso, por la hermandad que existe,
Por supuesto, no somos perfectos, ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros, ni los ancianos, ni nadie. Pero hasta aquí hemos podido luchar para que la iglesia se mantenga unida. Pero eso es trabajo de todos nosotros, y debemos hacerlo con gozo, de entender que aquí no venimos a escuchar algo y nos vamos sin que me importe nada lo que pasa alrededor. Sí, puedo estar medio atrasado, esta cosa puede ser medio largo el sermón, todo lo que tú quieras. Pero si no te importa tu hermano o tu hermana verdaderamente, y no estoy hablando al nivel de un conocimiento profundo, no, sino simplemente el hecho de que somos hermanos y tenemos que cuidarnos, porque si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a cuidar? Entonces, esto va a ser fundamental cuando veamos, por ejemplo, aquí mismo en Santiago, varias semanas después, el tema de la lengua. No tanto para afuera, sino para adentro. Entonces, son realidades que tenemos que enfrentar. Por eso Santiago es tan potente en ese sentido. Pero en medio de todo eso, gozo. Gozo. La actitud frente a la prueba. Frente a la prueba. Independiente del tamaño, el color, la duración, la intensidad, lo que sea, el calificativo que queramos agregar, que puede ser cierto. Pero frente a todo eso, el Señor dice, respondan con gozo. Respondan como mis hijos, no como los hijos del diablo. Respondan como aquellos que ven más allá de lo que está sucediendo de manera puntual. Como José. Recuerden que José, ¿no es cierto?, en el libro del Génesis fue vendido por sus hermanos, pasó por la cárcel, todo fue injusto, ¿ya? Algunos decían que era el hijo regalón, por eso le pasó eso, pero él no quiso ser el regalón, él no pidió ser el regalón de Jacob. Y pasó todo lo que pasó. Sin embargo, al final, capítulo 50 del Génesis, los hermanos de José tienen miedo porque ahora que murió Jacob, ahí en el capítulo 50, piensan, ¿qué cosa? Ahora que murió nuestro papá, ahora sí que nos la va a dar. Y él que les dijo, no tengan miedo, porque ustedes pensaron para mal. Y de verdad pensaron para mal. Pero esto, Dios lo transformó para bien, imagínate, porque de esa manera salvó no a una familia, sino a una nación, Entonces, lo que nos sucede puntualmente, Satanás va a tratar de que nuestra cabeza esté solamente ahí, y en algún momento nosotros tenemos que mirar más allá de esta situación, una mirada periférica que el mundo no tiene. Una mirada periférica que el mundo no tiene, una mirada hacia un horizonte real que el mundo no tiene, hacia una realidad maravillosa que el mundo no tiene. Por eso dice que esta breve tribulación no se compara con lo que viene después. Todos esos son elementos que tienen que desarrollar en nosotros el gozo en medio de las pruebas. ¿Se puede llorar con gozo? Claro que sí. ¿Se puede estar triste con el gozo? Sí, pero no como algo permanente, no como un estado que nos invada al punto de amargarnos. Nos ponemos de pie para orar.